Estamos en la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país. Unos maravillosos espacios que muchos de ustedes conocen y otros los están conociendo a través de las cámaras de Vale TV. La próxima semana, el 26, se van a dar las elecciones de esta casa de estudios. Hay 7 candidatos que van a compartir conmigo durante una hora y con ustedes algunas reflexiones de lo que podría ser el presente y el futuro de la universidad. Obviamente, no es su plan de desarrollo de la universidad, pues en una hora no podemos hacer demasiado, pero vamos a intentar de que ustedes conozcan, al igual que yo, a cada uno de estos candidatos y lo que piensan del presente y del futuro de la universidad. Ha sido o será una conversación sumamente fructífera, importante y sobre todo plural, porque cada uno de ellos, con sus diferencias, pero también con su compromiso con la universidad y por la universidad, van a compartir con nosotros su visión. Así que los invito a que me acompañen. Gracias. El futuro de la universidad, el futuro del país, están intrínsecamente ligados. No se puede pensar en el futuro de Venezuela sin pensar en el futuro de la universidad, porque nuestro país se mide con la paciencia de la educación. Esta mañana, o esta noche, que es cuando ustedes lo van a ver, me va a acompañar en esta conversación a mi derecha el profesor Humberto Rojas, el profesor Paulino Betancur, el profesor Amalio Belmonte. Y a mi izquierda los profesores Rómulo Horta, Víctor Rago y el profesor y doctor López Loyo. Así que esta hora será una conversación con cada uno de ellos exponiendo cómo ven la universidad y cómo ven el futuro de la universidad. Profesores, ¿qué significa en este momento del país y de la universidad unas elecciones? Profesor Horta. Buenos días, gracias por la invitación. Profesor Humberto Rojas, profesor de la Facultad de Ciencias, físico. Bueno, estas elecciones son una oportunidad sumamente importante para la universidad para contrastar ideas. Tenemos más de 14 años, ya casi 15, en los cuales no hemos tenido la oportunidad de hacer elecciones, y las elecciones son las que potencian ese intercambio, esa necesidad de contraste, esa necesidad de evaluación que tiene que ser parte de la normalidad de una universidad. Una universidad que tiene que ser plural, donde hay distintas visiones, distintas perspectivas, y son las elecciones a través de ese querer ser autoridades, el querer ser delegados profesorales, participar en las distintas instancias del gobierno universitario, lo que da la oportunidad que la comunidad se active, que la comunidad discuta. Venimos de un conjunto de elecciones estudiantiles, luego los egresados. Estas son para elegir autoridades rectorales, decanos, representantes profesionales ante las distintas instancias de gobierno, y es esa oportunidad. La democracia se ejerce mediante la discusión, el contraste, el voto finalmente es la expresión de aquel que ha escuchado las distintas opciones y que le permite discernir y identificarse con una propuesta de universidad, en este caso, que todos los candidatos estamos haciendo para nuestra comunidad. Entonces es una posibilidad que tenemos que aprovechar, que es un ejemplo que tenemos que dar también al país de que es posible la convivencia ciudadana, es posible la convivencia democrática, y acudir a estas contiendas con respeto, con consideración hacia nuestros pares, y poder entonces ejercer la democracia mediante el voto. Muchas gracias. Profesor Betancur, la misma pregunta para usted. Bueno, muchas gracias y la oportunidad de estar en este programa. Quería primero identificarme, soy Paulino Betancur, profesor de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Química. Y sí, ciertamente estas son unas elecciones que son bien particulares. Participan por vez primera varios de los sectores universitarios, y eso demuestra el talante democrático que tiene la institución universitaria y sobre todo la UCB. Como primera casa de estudios, la universidad siempre ha servido como una especie de caja de resonancia que permite que seamos liderazgo dentro del país y que podamos, de cierta manera, mostrar lo que la democracia universitaria puede aportar al país. Y creo que esa es la lección principal de este evento. Este evento es un evento que trasciende al país y le dice que justamente nosotros estamos haciendo unas elecciones transparentes
con nuestros propios esfuerzos y que deseamos que en el país se transfiera esta parte de este proceso que nosotros estamos desarrollando y sobre todo la experiencia que nosotros tenemos aquí. Ciertamente las elecciones en una universidad como la nuestra son unas elecciones que además no representan al mundo político, sino que representan al mundo académico. Y justamente el nivel de la discusión que nosotros mantenemos aquí es un tanto distinto al que quizás pueda estar dándose en el país. Y eso hace que las características de esta elección y sobre todo el ambiente que tenemos entre los candidatos ha sido, creo que, ejemplarizante. En cierta medida, la universidad es eso, pues, porque somos una comunidad que aun cuando es pequeña, tenemos unas virtudes que son importantes y que son, como les decía anteriormente, son claves para el país nacional y que necesitamos mostrarlo. Adicionalmente, estas elecciones representan en este momento, después de muchos años y sobre todo de haber venido de la pandemia, son una oportunidad para renovar a la institución, que es necesario. Somos una institución que necesita con urgencia los cambios fundamentales y sobre todo por eso es que nosotros hacemos la invitación a toda la comunidad universitaria a que hagamos el cambio. Gracias, profesor. Profesor Belmonte, la misma pregunta. ¿Qué significan estas elecciones para la universidad y por ende para el país? Sí, profesor Amelio Belmonte, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sociólogo y doctor en Ciencia Política y profesor titular. Bien, en primer lugar, estas elecciones son una suerte de festividad por la civilidad, por la democracia, por la autonomía y por la reafirmación de los principios que rigen esta institución. Si bien es cierto, la universidad no es un actor político, tiene un rol político que cumple con el país porque ha estado presente en todos los hitos políticos importantes de la nación. En este sentido, estas elecciones tienen que ver con ese asunto, con ese proceso. No es el pasar acompasado del tiempo, sino todo lo contrario, es la afirmación de principios que se debaten. Se debaten mediante la razón. No se trata de destruir al otro ni de convencerlo siquiera, sino entender que hay varias proposiciones que se pueden debatir razonablemente para que el juicio crítico de la institución se pueda expresar. En este sentido, yo creo que el propio reglamento que nos está rigiendo es la capacidad que tiene, demuestra la capacidad de acuerdo que tiene la institución. Para que ese reglamento pudiera establecerse y pudiera firmarse como elemento mediador entre nosotros, ha sido necesario el consenso interno y el consenso externo. Eso demuestra que los valores de la civilidad, los valores de la discusión razonable, que no se imponga la razón, la fuerza, sino la razón, es importante. En ese sentido, yo creo que para el país es muy importante que la institución más señera, desde el punto de vista de la educación universitaria, haga unas elecciones como lo está haciendo, con un debate elevado, con un debate de civilidad, con un debate en la cual no se trata nunca de agredir al otro, de transformar la palabra en una saeta, en una arma arrojadiza, sino todo lo contrario. Son argumentos muy consistentes donde cada uno de mis compañeros expresa su programa sin que haya cortapisas, sin que haya limitaciones distintas a la capacidad que tengan para expresarlo. En ese sentido, la libertad de expresión se manifiesta de forma muy amplia en este debate, la capacidad para razonar, la capacidad de la civilidad, los valores que la institución promueve, que son muy importantes, que tienen que ver con una institución que es un ámbito esencial para que la civilidad adquiera la mayor fuerza posible. En este diálogo constructivo del país le decimos que esto es importante para el resto de las instituciones de educación superior, para el proceso que tiene que ver con otras elecciones en el país inclusive, es una referencia muy importante y estamos muy satisfechos. Entonces que ahora se exprese la comunidad, que se amplía, porque participan también el personal administrativo y obrero, es decir, toda la comunidad expresándose y eso es muy importante. No hay un sector que no tenga la posibilidad de ejercer su derecho a votar, su derecho a opinar y eso refuerza los valores que he dicho al principio. En ese sentido, el llamado es para que la comunidad acuda masivamente a darle valor político al voto, valor político a la autonomía y valor político a la tolerancia, al respeto y el conjunto universal de las ideas. Gracias, profesor Belmonte. Profesor Horta, a mi izquierda, la misma pregunta con relación a las elecciones. Rómulo Horta Cabrera, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y representante profesoral principal ante el Consejo Universitario de la UCB, candidato a rector de la UCB. Este proceso electoral es muy significativo, tanto para el país como para la propia comunidad universitaria. Este proceso electoral permite que la comunidad UCBista tenga nuevas expectativas, nuevas esperanzas
en las posibilidades de desarrollo, de crecimiento de la Universidad Central de Venezuela. La comunidad UCBista está esperando que se restituyan plenamente el Estado de Derecho, las prácticas y los valores de la democracia en la conducción de la Universidad Central de Venezuela, así como también espera la resolución lo más pronto posible de situaciones muy críticas dentro de la universidad, como es el del problema del financiamiento de las actividades universitarias. En ese sentido, reitero entonces que el proceso electoral es un proceso lleno de expectativas, de esperanzas, y que la comunidad de la Universidad Central de Venezuela sabrá responder al llamado que le estamos haciendo para que democráticamente ejerza su derecho al voto y elija sus autoridades rectorales, decanales y la representación profesoral ante el Consejo Universitario. Gracias. Gracias, profesor. Le entrega el micrófono al profesor Rago, quien nos va a responder la misma pregunta. Gracias. Soy Víctor Rago, antropólogo, doctor en lingüística, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Son, como han dicho los colegas y contrincantes, unas elecciones muy importantes, no solo por el largo intervalo de parálisis comicial que ha tenido la universidad. Las elecciones para decano debieron celebrarse en 2011 y en 2012 las elecciones para autoridades rectorales. Ya se sabe cuáles son las causas por las cuales esos procesos no pudieron celebrarse. Ahora van a tener lugar las elecciones y constituyen realmente una oportunidad que no debe desaprovecharse para discutir los temas más sensibles de la agenda universitaria. La universidad conoce problemas graves. Hay un conjunto de circunstancias que gravitan negativamente alrededor de la institución académica. Algunos factores operan desde el exterior, otros son insuficiencias intrínsecas de la propia universidad que se han acumulado al paso de los años, y no debería perderse la oportunidad. Me refiero no solo a los candidatos, autoridades rectorales o decanales o a la representación profesoral ante los órganos de cogobierno, sino que pienso sobre todo en el conjunto de la comunidad universitaria, que no debe desaprovechar la oportunidad de incorporarse activamente al debate sobre los problemas de la institución. Ya se sabe que el solo cambio de autoridades no va a resolver estos problemas, pero la celebración de elecciones abre una posibilidad interesante para que con renovado vigor los que tengan la responsabilidad de la alta conducción institucional en el próximo periodo de 4 años puedan impulsar iniciativas transformadoras, iniciativas de renovación institucional que hagan de la universidad una institución mejor y que le permitan cumplir en forma plena y satisfactoria con sus altos cometidos como institución vital para el país y para la sociedad venezolana. Gracias, profesor. El micrófono al profesor López Loyo con la misma pregunta. Gracias. Bueno, muy buenos días. En este caso va a ser transmitido en la noche. En primer lugar, destacar lo que decía el profesor Paulino. Hemos hecho una impecable labor como candidatos, dando ejemplo de civilidad también. Y lo que va a pasar en la universidad es de trascendencia nacional, puesto que vamos a ejemplarizar la democracia, vamos a ejercer el voto como mecanismo de transformaciones, pero además subyace sobre esto la situación en la cual viene una segunda vuelta, con toda seguridad. Eso significa un ejemplo para Venezuela también. Esta elección, de cara a las circunstancias que vive el país, va a ser ejemplarizante, puesto que detrás de esta elección vienen las otras universidades, vienen los sindicatos, vienen igualmente los gremios, pero a la vista hay 2 procesos en Venezuela electorales que están en la proyección de lo que puede pasar en nuestro país, están allí. Esto entonces será una fiesta democrática que le vamos a brindar desde la Universidad Central de Venezuela a todo el país. Igualmente, saber que lo que se está aquí esgrimiendo es la argumentación sobre una transformación que debe llevar a esa modificación de algunos aspectos administrativos, financieros, la búsqueda de las cantidades de dinero que hagan falta para mantener la universidad.
Sin embargo, esto tiene mucho que ver con la venezolanidad, que es justamente un sentimiento nacional que se vive en la Universidad Central de Venezuela. Está identificada con todo el país y ese sentimiento nacional que es la Universidad Central de Venezuela está asociado a cuando se canta un gol aquí en el estadio universitario, lo canta toda Venezuela y también es una marca registrada Universidad Central de Venezuela o un juego Caracas-Magallanes. Nosotros consideramos que este evento tiene la trascendencia además que tiene una participación transversal de todos los factores de la universidad. Ellos tienen la capacidad y la posibilidad de ejercer su derecho y regir su propio destino a partir de una elección sensata, mesurada, y allí tenemos que reforzar la idea de que esa participación debe continuar. Este proceso ha traído la alegría a la universidad. Estamos viendo nuestros pasillos llenos de trabajadores, llenos de nuestros estudiantes, dándole un entusiasmo a una Venezuela que no lo tiene tal, que no tiene tal entusiasmo. Este entusiasmo democrático es contagioso. Nosotros estamos abonando caminos para una propuesta de gerencia, para transformar cosas y en conjunto con todos los candidatos que están aquí debemos unir voluntades para que esos programas que son maravillosos puedan estar, digamos, reflejados en una gestión universitaria. Gracias, profesor. Bueno, como UCEBista, yo celebro que se esté dando este proceso electoral, celebro el nivel de todos los candidatos, el amor por la universidad, el compromiso y lo que uno de ustedes dijo, esta es una elección del mundo académico. Y al ser una elección del mundo académico para el mundo académico, eso también un ejemplo para el país en unos momentos muy importantes donde el país y los jóvenes, los estudiantes, todos requerimos ejemplos. Y qué mejor que la academia, los profesores, los académicos estén dando desprendidamente, por amor a una institución, un mensaje como este, porque yo veo cordialidad, yo veo respeto, yo veo altura en esta discusión, en las otras discusiones que he visto que han hecho en los diferentes auditorios de la universidad, en los comentarios que han hecho diferentes profesores. Así que indistintamente a quien le toque ser rector, está muy claro que tienen por delante un reto muy grande, el reto de reconstruir una universidad que ha sido un ejemplo para Venezuela y el mundo, pero mucho más aún, reconstruir una universidad en tiempos de cambio, en un cambio de era, donde avances tecnológicos le ponen un reto mayor a las maneras de dar clases, a las maneras de recibir clases y sobre todo a la transformación de lo que va a ser la universidad del futuro. Y aquí los están escuchando muchos de los alumnos, porque parte de mi equipo de Vale TV es alumno o profesor de esta universidad y estaban muy pendientes de lo que cada uno de ustedes tiene que decir. En ese sentido, y sé que es muy difícil abreviar en unos minutos de televisión, pero lo tengo que hacer o lo tengo que intentar. ¿Cuáles serían las 3 primeras cosas que ustedes harían de llegar a ser rector como prioridad? Siempre hay una lista enorme, pero siempre hay 2 o 3 que son las prioritarias, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar por el profesor Belmonte, que se quedó con el micrófono. Tengo el micrófono solamente, un privilegio no buscado, si es que lo es. Bien, en primer lugar, lo que hemos planteado nosotros, que además del factor presupuestario, que es una limitación, que es casi un mal endémico. Posiblemente el doctor de Venanzi fue el único que no tuvo ese problema y no lo sabemos. Si registramos históricamente, es muy probable que el propio doctor de Venanzi no haya obtenido el 100% de los recursos que solicitó, pero se ha hecho mucho más ostensible esa debilidad que tiene la universidad desde el punto de vista financiero. En ese sentido planteamos la internacionalización de la UCB, entendiendo como tal vincular todas nuestras capacidades intelectuales, todos nuestros logros que son comprobados, toda la capacidad que hemos podido ejercer en este transcurrir, que no solamente ha sido factores negativos, sino factores muy positivos, que es la investigación como elemento fundamental, como la producción de talento que se puede transformar en bienes y servicios. En ese sentido, planteamos nosotros que vincularnos con los centros de investigación del mundo, no solamente de América Latina, sino también de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, particularmente China y Japón, y el Canadá, en este caso del norte de América, para de esa forma esas investigaciones, esos proyectos de investigaciones llevarlos a cabo y obtener ingresos complementarios al presupuesto oficial, por el cual hay que seguir luchando, porque es un deber del Estado satisfacer ese requerimiento. En este sentido, yo diría que uno de los elementos fundamentales es hacer más expedito todas aquellas normas que son una rémora para que esos acuerdos, para que esos proyectos se lleven a cabo. Lo primero que habría que hacer es revisar
cuál es la pertinencia de esas normas que son hasta el momento un elemento de carácter limitante, hacerlas que sean más ágiles, más expeditas, y por otra parte la propia estructura de la universidad, los cambios necesarios para que ello pueda llevarse a cabo. Y lo otro, la plataforma tecnológica, la confluencia de tecnología vinculando la información con la computación, y que eso además influya, como debe ser, en la producción de conocimiento. Es decir, ese eje transversal de la tecnología, que no es un elemento aparte ni accesorio, puede también tener efectos de carácter social y académico desde el punto de vista del desarrollo de la universidad. Una universidad es eso, un proyecto científico, un proyecto humanístico, un proyecto artístico. Ese proyecto hay que vincularlo con el resto del mundo, construir el espacio universitario de la educación venezolana, es decir, hacer de la universidad un espacio que se vincule a través de los doctorados y de los posgrados con el resto de las universidades venezolanas, también con América Latina, como han hecho los europeos, y a partir de allí, de esa fortaleza de carácter académico, poder internacionalizar la Universidad Central de Venezuela. Repito, eso requiere también que la plataforma tecnológica sea modernizada y la estructura también tenga las modificaciones necesarias que se correspondan con ese objetivo. Gracias. Profesor Betancur, usted tiene el micrófono. Gracias. Sí, coincido que justamente el primer problema que tiene la institución universitaria y en general las universidades autónomas del país es el déficit presupuestario, y el compromiso como proyecto dentro de la institución es que justamente vamos a estar trabajando en función de obtener esos recursos que hacen falta para que la universidad pueda funcionar, con todo lo que tiene que ver con la generación del conocimiento, que es lo que diferencia a una universidad. Y tal como lo había expresado anteriormente, es una obligación del Estado, una obligación que es constitucional, el tener que entregar los recursos necesarios para que se pueda operar dentro de la institución y se puedan realizar los proyectos que son tan necesarios. Ese es quizás el problema principal, y está muy ligado con los bajos sueldos que devengan todo el personal universitario, que ha hecho o ha generado una serie de inconvenientes dentro de la institución y que son necesarios ser abordados con inmediatez. No solamente es el problema, como les decía, del presupuesto, sino que adicionalmente tenemos que abordar todo lo que tiene que ver con la remuneración de los profesores, empleados obreros, y lo que tiene que ver inclusive con las becas de los estudiantes. El otro aspecto que es de resaltar dentro de la institución es justamente el problema de seguridad dentro del campus. Este es un campus bien particular donde opera un hospital clínico que está abierto a las 24 horas, que adicionalmente es el paso de la ciudad de un extremo a otro, en donde hay una serie de inconvenientes a los cuales hay que atender con seriedad y donde la comunidad universitaria tiene que ser convocada para que lo podamos resolver. Esas son de las circunstancias más importantes. Y el tercero tiene que ver con los pensos de estudio. Nosotros tenemos una deuda tanto con nuestros estudiantes como con el país en la actualización de todo lo que es el conocimiento que se le está impartiendo en las aulas a estos estudiantes, de manera que puedan ser exitosos en la calle. Por eso esos son los tres elementos por los cuales yo consideraría que serían los más urgentes. Gracias. Profesor Rojas, la misma pregunta. Bueno, nuestro planteamiento para la universidad tiene que ver con crear una cultura no solamente renovadora, sino además innovadora. Necesitamos pensar en nuevos mecanismos, nuevos métodos para poder abordar los problemas que estamos enfrentando y que tienen precisamente que ver con esa inserción en el siglo XXI. Tenemos que pensar en cómo insertarnos en una universidad moderna, cómo tener las dinámicas para actualizarnos. Estamos concibiendo nuestro plan en tres elementos que consideramos esenciales y centrados alrededor de la gente. Creemos que es el recurso humano universitario, de profesores, estudiantes, profesionales, empleados obreros, egresados, que también son parte importante de nuestra comunidad, es el mayor patrimonio que tiene esta universidad. Entonces, como primer elemento, creemos que hay que restituir el tejido social interno de la universidad. Necesitamos convocar a nuestra comunidad alrededor de un proyecto que podamos concertar y poder avanzar en el resto de los planes que tenemos para poder avanzar como institución. Como primer lugar, creo que es importante hacer ese llamado, convocar, crear los mecanismos, los vasos comunicantes que permitan el encuentro. Esto está relacionado con la cultura, con las artes, las humanidades, con el deporte. Tenemos que buscar
mejorar nuestra comunicación tanto interna como externa. Esta universidad está en una suerte de nichos, de estancos. Cada facultad actúa de manera independiente. Necesitamos crear la sinergia entre las distintas instancias para poder trabajar juntos en función de un proyecto común. En este sentido, tenemos que atender las necesidades, acudir a los entes del Estado, asumir nuestra responsabilidad de ente de Estado que tiene que aportar soluciones para el país, acudir a solicitar nuestro presupuesto, mejores condiciones salariales para el personal, pero también tenemos que buscar fuentes alternativas de financiamiento que nos permitan compensar y tratar de complementar los requerimientos para la docencia, para la investigación, que es un elemento esencial que tiene que ser el centro de toda propuesta para poder afectar tanto nuestra docencia de pre y posgrado como una extensión universitaria que nos permita, con los conocimientos que se generan en esta universidad, proyectarnos nacional e internacionalmente. Entonces, uno de los elementos tiene que ver con la comunicación, el elemento, la cultura, el arte, son cosas que son prioritarias. En la generación de ingresos tenemos que hacer alianzas, tenemos que acudir no solamente a los entes del Estado, al Parlamento, al sector productivo nacional, tenemos que acudir a las ONG para formular proyectos que hemos llamado una suerte de consorcios académicos que involucren distintos actores y que nos permitan abarcar proyectos de gran magnitud y acudir a los llamados para financiamiento que hay en instancias multilaterales. Eso es otro de los objetivos que hay que cubrir. En lo inmediato, por supuesto, la seguridad no solamente del campus de Caracas, sino tenemos que atender todos nuestros extramuros en Aragua, Lara, Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar. Tenemos múltiples sedes que también tienen que incorporarse a esta dinámica, no solamente en lo académico, sino también en la parte que tiene que ver con seguridad, con la vinculación. Esa vinculación es sumamente necesaria. Necesitamos abocarnos a formar profesionales, los profesionales que requiere el país, pero también pensar en un ciudadano integral que tiene que tener conciencia de derechos humanos, de la diversidad de género, el respeto a la diversidad de género, tiene que tener conciencia sobre la democracia como sistema político que permite el desarrollo de las libertades individuales y colectivas para el desarrollo, una dinámica donde formemos a un ciudadano universitario, pero que también sea un ciudadano para el país. Tenemos que incorporar en esta dinámica a todos los ciudadanos, los que están dentro de la comunidad universitaria, los que están en nuestro entorno, nuestra diáspora. Tenemos más de 7.200.000 venezolanos en el exterior que también están invitados a formar parte de esta gran familia, que es la familia universitaria, y que tenemos que buscar los mecanismos de comunicación, de articulación, para poder atenderlos e incorporarlos a la dinámica de la universidad. Gracias. Antes de continuar con el profesor Horta, yo a título de información quisiera que me digan brevemente cuántos estudiantes tiene la UCB actualmente en todos sus núcleos. Sí, actualmente se maneja una cifra de 24.000 estudiantes. Ok, ¿cuántas áreas de extensión tiene la universidad fuera de este núcleo principal que es Caracas? Bueno, como número, pero no puedo... ¿En cuántos estados estamos? Estamos en Lara, Anzoátegui, Bolívar, Yaracuy. Portuguesa tenemos una estación experimental en Nueva Esparta, Amazonas. En total, 10. 10 y 24.000 estudiantes. 24.732 estudiantes. ¿Es solo en el núcleo de Caracas o en todo el país? Perdón, pero estas son cifras importantes, No. La data es importante. Todo el país, estamos hablando de todo el país. ¿Cuántas personas, cuántos estudiantes, empleados, obreros, profesores piensan ustedes que es el universo votante? Claro, el número, perdón,
Sí, sí. Perdón, pero para continuar, yo quiero que Sí. tengamos alguna No, un dato data. administrativo, disculpen, no es ninguna No, el que lo quiera... abuso con ustedes, sí, Hay correcto. ¿no? 182. No, aquí no es ventaja porque le hemos dado la misma Sí, pregunta sí. y al mismo tiempo a todo Sí. el mundo. No, hay 24.732, Ajá. no es que sea divino, sino porque el secretario No, bueno, tú eres el secretario, eso está Sí, claro. exactamente. Ajá. Entonces, bueno, derecho al voto tienen todos ellos. Ok. E inclusive los egresados como tú son cercanos de 250.000. Esas son las cifras que yo no quiero. todos Ajá. votan. Es decir, hay 8.000 profesores entre jubilados Ok. y empleados y casi el mismo número esos son los profesores, casi el mismo número equivalente en personal administrativo y obrero que votan los jubilados y los activos. Gracias. Así que tenemos un universo bastante extendido. Gracias. Profesor, ahora sí le doy la palabra con la misma pregunta. Profesor Horta. Usted me dijo tres. Los 3 puntos que usted considere esenciales para llevar a la universidad adelante en este momento. Hay muchísimos, yo lo sé, la universidad tiene muchos problemas y muchísimos más retos, pero hay que definir 3. Yo en mi condición de representante profesoral principal ante el Consejo Universitario voy a expresar lo que es un sentimiento generalizado entre muchos profesores de la universidad, inclusive empleados y obreros con los cuales he sostenido reuniones. En primer lugar, restablecer en la Universidad Central de Venezuela el Estado de Derecho, que cada ciudadano usevista, cuando realice un trámite ante las instancias de dirección, cátedra, departamento, direcciones de escuela, consejos de escuela, decanatos, consejos de facultad, autoridades rectorales, consejo universitario, reciba respuesta oportuna y adecuada como lo ordena el artículo 91 de la Constitución de Venezuela. No puede seguir ocurriendo el silencio administrativo. Entonces, la restitución del Estado de Derecho y de los valores y las prácticas democráticos es un elemento fundamental para generar confianza, para generar seguridad jurídica, para generar interés por parte de la comunidad usevista hacia la gestión de la cual todos tenemos responsabilidades en mayor o en menor grado. En segundo lugar, hay que resolver un problema gravísimo creado con la asignación, sin criterios académicos y sin criterios legales, la asignación de la llamada prima de responsabilidad. Responsables en la universidad somos todos, especialmente quienes trabajamos para la Universidad Central de Venezuela. Profesores, empleados y obreros, todos tenemos responsabilidades. Sin embargo, aquí se asignó por parte de las autoridades rectorales y decanales, sin aprobación del Consejo Universitario, se asignó una prima de responsabilidad que dejó por fuera de ella por lo menos a 6.000 profesores de la UCB que tienen responsabilidades en la gestión de líneas de investigación, líneas de extensión, porque las responsabilidades no solamente corresponden al ejercicio de cargos administrativos, las responsabilidades son administrativas, de investigación y de extensión. Entonces se generó una distorsión salarial y una distorsión que afecta negativamente los componentes académicos de la vida universitaria. Entonces, los profesores, empleados y obreros están reclamando que se discuta en el Consejo Universitario y que no tenga confidencialidad. El asunto de las primas de responsabilidad, no puede haber confidencialidad como se estableció en el Consejo Universitario. No puede haber confidencialidad. Entonces, la comunidad está clamando por resolver ese grave problema creado internamente en acuerdo con el gobierno nacional. Esto fue un acuerdo de autoridades rectorales con el Ministerio de Educación Universitaria, que apartó de ese beneficio a miles de profesores, empleados y obreros. En tercer lugar, nosotros necesitamos generar un nuevo modelo de diálogo con el gobierno nacional, con los demás poderes del Estado, con los partidos políticos y en general con la sociedad venezolana. El gobierno nacional tiene responsabilidades constitucionales que cumplir y no las está cumpliendo.
por lo menos en materia presupuestaria, en materia de apoyo a iniciativas académicas que tiene la Universidad Central de insertarse con organismos internacionales como hemos venido proponiendo, sumar a los profesores, a los estudiantes, a los obreros y a los empleados al logro de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Ese planteamiento lo he reiterado muchas veces en el Consejo Universitario, inclusive me aprueban, pero luego engavetan esas decisiones. Gracias. Entonces, restituir la democracia en la UCB. Gracias, profesor. Al profesor Rago, la misma pregunta, profesor. En primer lugar, la universidad conoce un estado de privación material implacable que se debe a políticas injustas hacia la institución y que le han impedido funcionar debidamente en los últimos años. El presupuesto universitario no alcanza para que la institución funcione debidamente y los sueldos de los trabajadores universitarios, incluidos los profesores, son sueldos con los que difícilmente se puede vivir. El financiamiento de las actividades académicas no puede ser financiado tampoco con un presupuesto minúsculo como el que se ha asignado a la universidad en los últimos tiempos. De manera que el primer esfuerzo hay que hacerlo tratando de superar la situación de insuficiencia material aguda que conoce la institución. Para eso hay fundamentalmente dos caminos. Uno, dialogar con el gobierno nacional, procurando que el diálogo que se entable descanse sobre nuevas bases. Al gobierno hay que hacerle reconocer la legitimidad que asiste a la institución para actuar como interlocutor suyo. Hay que decirle esencialmente que la universidad, actor académico, está dispuesto a construir acuerdos de beneficio para el país y para la sociedad venezolana con el actor político por definición que es el gobierno. Nada garantiza que esos esfuerzos sean fructíferos, pero hay que hacerlos y hay que hablarle al gobierno con el discurso de altura que la institución sabe producir. Y en segundo lugar, a este mismo respecto, el de la insuficiencia material, pues la universidad debe dotarse de las pericias institucionales necesarias tanto para incrementar su capacidad de producción de ingresos propios como para acudir a las fuentes de financiamiento de la educación superior en instancias internacionales como la competencia, los fondos de los organismos multilaterales, etc. Estas son cosas que requieren desarrollos progresivos y no hay que cifrar ninguna esperanza en que esos recursos suplementarios vayan a sustituir en forma completa el presupuesto de origen fiscal. Y por otra parte, eso es muy difícil que ocurra. Y en todo caso no va a ocurrir en el plazo inmediato en ningún caso, de manera que es preferible tener conciencia de la magnitud y de la naturaleza de los problemas y no cifrar esperanzas sin fundamento. Pero ambas iniciativas hay que promoverlas. En segundo lugar, la universidad, si aspira a modernizarse y a querer insertarse en el mundo contemporáneo, debe examinar críticamente su propia organización, la forma en que la universidad se organiza internamente para cumplir con sus finalidades. La actual estructura es una estructura rígida, una estructura que no resulta funcional respecto de las demandas de la sociedad del conocimiento y del mundo actual. Es necesario revisarla. Produce incomunicación interna, impide la cooperación y la sinergia necesaria y además obstaculiza el proceso de gestión institucional con sentido integral. Propende más bien a que la estructura universitaria sea un conjunto de dispositivos yuxtapuestos en lugar de un sistema articulado que funcione con razonable armonía. De modo que ese es el segundo aspecto. Es un problema de grandes dimensiones, hay que abordarlo progresivamente y para eso es necesario convocar ampliamente a la comunidad universitaria para que en forma organizada, a la medida de las capacidades de cada quien, pueda contarse con esa contribución general. Y en tercer lugar,
la revisión crítica también, igualmente, del régimen académico en la universidad. Una universidad es fundamentalmente una institución académica. Su régimen es la fibra esencial de la institución. Hay que ver cuáles son las carreras que se imparten en la universidad que tengan pleno sentido para que la universidad aspire a insertarse en el mundo actual. Hay que adoptar probablemente medidas como por ejemplo la de la disminución de la extensión de algunas carreras, las salidas tempranas o intermedias previas a la obtención del título universitario, la acreditación de experiencia profesional que incluso permita incorporarse a los estudios ya no desde el primer semestre, sino probablemente en un momento más avanzado. Y por otra parte, la revisión meticulosa de los planes de estudio para renovarlos. El conocimiento progresa cotidianamente, los planes de estudio en la universidad alcanzan estados de inmutabilidad a lo largo de décadas. Eso no puede seguir ocurriendo. Y la propia carrera universitaria, la del cuerpo profesoral, debe ser convertida en una carrera atrayente, debe recuperarse el reconocimiento social de la condición de profesor universitario, que es muy importante. Conspira contra esto el carácter irrisorio de los sueldos del profesorado universitario. Esto conecta esta situación con la primera prioridad que mencioné antes, pero es necesario hacer un esfuerzo en ese sentido. Por lo pronto la universidad tendrá que persuadir a las jóvenes generaciones de que es importante incorporarse al profesorado universitario en las instituciones del sistema público nacional, como la nuestra, para disfrutar de algunas de las cosas que la universidad puede ofrecerle en este momento, como son, por ejemplo, formación de posgrado con exoneración de matrícula, incorporación a proyectos de investigación que propendan al desarrollo intelectual de las jóvenes generaciones, etc. Gracias, profesor Rago. Bienvenido, profesor Miguel Alfonso. Sabemos que había estado antes y creo que le dio un poco de pena incorporarse porque ya habíamos iniciado el programa. ¿Cómo ve usted y qué representan estas elecciones para la universidad? Bueno, buenos días, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo yo veo esto? Pues histórico, simbólico, significativo, porque por primera vez todos los sectores de la Universidad Central de Venezuela y por primera vez en la historia de la Universidad Venezolana, todos van a ejercer un derecho político, que no es un derecho académico, es un derecho político. Es decir, pueden elegir a las autoridades que van a ejercer sus funciones durante 4 años en ese edificio. En el primer piso, 25 personas deciden por toda la universidad, aspectos políticos, académicos, legislativos, y ahí debe estar presente pues todos los sectores, aparte de elegir a sus autoridades, y las decisiones que se tomen o que son tomadas ejercen efecto en toda la universidad. Entonces estas elecciones van a permitir pues que los ucevistas ejerzan la democracia cada vez mejor y más efectiva y más transparente, más auténtica. Tenemos derecho a elegir. Necesitamos que todos los sectores en conjunto, a través de ese derecho y a través de la participación, logremos que esta universidad pues llegue a otros rumbos, otras dimensiones, para que le dé la cara y respuesta al país. Tenemos que ayudar a la gente a sus problemas cotidianos, graves, pequeños problemas, pero a través del conocimiento, a través del acompañamiento, a través de la docencia, la formación con ética, que esto no es un espacio para un partido político de oposición o del gobierno, es un espacio abierto y que tenemos que lograr vernos las caras y decir lo que pensamos, porque la Constitución nos da ese derecho sin temor a que me persigan, sin temor a que me raspen, sin temor a que no me asciendan de profesor, me retrasen el ascenso, no me den aumento de dedicación. Todo eso ocurre en la UCB y eso es lastimoso. Muy, muy grave lo que ha pasado últimamente y tenemos que lograr llegar a la sindéresis y es necesario. Todos nosotros somos profesores, todos nosotros somos profesores. Lástima que no haya una candidata a rectora para decir también todos y todas somos profesores y profesoras. Eso es lo que quiero decirle a usted para esa pregunta.
A mí me tiene muy satisfecha el que todos hayan asistido y que todos puedan exponer sus ideas sobre la universidad actual y el futuro de la universidad al país. Pero mucho más contenta, y lo había dicho antes, me tiene como un cebista el hecho de que académicos, de que profesores se sientan, hablen, conversen. En las diferencias también se puede encontrar a veces algo común, que es el país y lo que necesitan los estudiantes y el país. Y cualquiera de ustedes que sea rector tendrá una enorme responsabilidad con el país, pero sobre todo con la primera casa de estudios de Venezuela, que es la Universidad Central de Venezuela, y con la formación de esos jóvenes que tienen que estar preparados para el tiempo histórico que nos va a tocar vivir, que ya nos está tocando vivir, y no necesariamente estamos preparando estudiantes para Venezuela, para las necesidades de nuestro país. Así que celebro que se haya incorporado, muchas gracias. Muchas gracias. Y profesor, donde habíamos quedado, sí. Loyo, ¿Cómo no? Loyo, usted tiene las tres prioridades. Muy bien, la primera es recuperar el sueldo de los trabajadores, de todos los trabajadores, incluyendo los estamentos académicos y no académicos. Vamos a enumerar los tres primeros. Segundo, la seguridad para las áreas de la Universidad Central de Venezuela. Y tercero, darle dignidad a los estudiantes de esta universidad. Cuando hablamos de recuperar la posibilidad de mejorar el sueldo, se generan estrategias, que es lo que queremos, con organismos internacionales, además de establecer pautas para que los ingresos de la universidad vengan de su propio seno. Modernizar los sistemas de gerencia en la universidad implica modificar estamentos legales, implica dinamizar los procesos que llevan a que los recursos no fluyan adecuadamente, pero también con una visión comprensiva de lo que es una negociación, ir a hablar con el gobierno, que nos devuelvan las capacidades de administrar nuestros fondos, que nos paguen lo que nos deben, que ayuden y contribuyan con darle una dignidad mayor a nuestros trabajadores en general. El segundo punto de seguridad es vital, es una situación grave que se puede estar viviendo cuando no hay la capacidad de la gente. En muchos casos se queja que ha habido incidentes de seguridad en nuestra instalación, lo que significa que buscar capacidades para la seguridad también es buscar capacidad para que la universidad retome, por ejemplo, horarios nocturnos, para que haya una expansión del cupo de estudiantes, del cupo de trabajadores que puedan servirnos acá de forma cooperativa, y además le da una confianza a la persona que viene al campus universitario. Ya decía, se nombraba el problema del Hospital Universitario de Caracas. Hay que tener una normativa para el ingreso los fines de semana, tal vez con un carnet que se entregue a los pacientes, que pueda ser recuperado luego en las instalaciones del hospital. Estas son estrategias que pueden generar una tranquilidad a todos, buscar las capacidades para que el patrullaje en motos se recupere, tener la conexión entre todos los trabajadores en el área de seguridad. El último punto de devolver la dignidad a los estudiantes está basado, en primer lugar, que recuperen sus espacios que le corresponden en el área de la estructura universitaria, espacios físicos e igualmente el espacio de liderazgo. A través de ello existen las providencias estudiantiles que incluyen el comedor, incluyen el transporte, incluyen las becas e igualmente el pago adecuado y la búsqueda de los preparadores. En el primer lugar vamos a hablar en el caso de que exista esa estrategia dinamizadora de la universidad, nosotros consideramos que la dignidad del estudiante es una prioridad. Hay que buscar los recursos, además de lo que está en el presupuesto ordinario, que no es nada, solo $1 por persona fue aprobado para este año. Nosotros queremos ir a situaciones creativas desde lo gerencial, darle la posibilidad de que existan donaciones públicas, todo para los estudiantes y sus prerrogativas universitarias, e igualmente abonar caminos para que podamos hacer algún tipo de incidencia desde el punto de vista de la sinergia con instituciones nacionales que tienen la capacidad de poder apadrinar a nuestros estudiantes, por ejemplo, en el sistema de becas e igualmente en las preparadurías. Lo que existe entonces en el caso de los estudiantes es la necesidad que les llegue el comedor, que sea continuo, y allí pueden haber muchas estrategias, incluyendo ir al Programa Mundial de Alimentación. Podría ser a través de donaciones de la CAVIDEA, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, e igualmente con esa situación
difícil que vivimos, sería digamos, un punto de partida para que ellos recuperen su dignidad dentro del estatus universitario. Otra posibilidad es hacer un radio maratón o telemaratón dentro de las instalaciones, todo para transporte y para comida de los estudiantes. Allí también subyace el problema de nuestros jubilados, que muchos de ellos han fallecido en soledad. La universidad tiene que tener una visión comprensiva en lo social de lo que está pasando aguas abajo. Hay que buscarlos, darle la dignidad, acompañarlos, que a través de actividades lúdicas que se lleven en las instalaciones de la universidad se puedan integrar y superar la depresión. Veíamos cifras de la alcaldía de Baruta y la alcaldía de Chacao, donde en tiempos de pandemia el 80% de quienes requirieron una atención por gravedad o que murieron en sus casas eran profesores jubilados, la mayoría profesores jubilados de nuestra universidad. Ir a tratar de buscar esa capacidad para tener un fondo de contingencia para su asistencia en problemas de salud graves e igualmente recuperar capacidades desde la instauración con el fondo de jubilaciones de nuestro profesorado para que ellos también reciban junto con los activos un ingreso perdurable, pero además no darle cabida a la contratación de un seguro para todos ellos con esos fondos que están a la vista. Nosotros proponemos entonces cerrar este círculo de virtuosidad para la universidad a través de una integración de todos sus elementos. Estamos muy cerca, pero también muy lejos. Olvidamos nuestro campus Maracay, a veces olvidamos nuestras estaciones experimentales, lo que significa un esfuerzo sobrehumano que hay que hacer. Lo que venga no va a ser una solución mágica. Lo que viene es un periodo de transición, donde vamos a tomar esta universidad como si fuese un tren, colocarla en el riel y solo con trabajo movilizarlo, porque tenemos un atraso tecnológico significativo. Eso nos lleva a pensar que las estrategias tienen que ser empujar ese tren y darle apertura verdaderamente al siglo XXI, que ha sido muy deteriorada la capacidad de la universidad de responder a las actualizaciones en cuanto a la tecnología. Gracias, profesor López Loyo. Antes de hacerle la misma pregunta a usted, profesor, yo quiero hacer una reflexión y dejarle como 2 palabras para que después, muy brevemente, antes de terminar el programa, en menos de un minuto, cada uno diga lo que eso significa para ustedes. Miren, la universidad genera conocimiento y el conocimiento tiene un valor. Yo me pregunto, ¿no podemos llevar la universidad mediante ese conocimiento a la autogestión? ¿O por qué no podemos hacerlo mixto? Es decir, recursos del Estado más autogestión. Yo soy de las que piensa que lo que no se autogestiona no se sostiene en el tiempo, sobre todo en este tiempo histórico que nos está tocando vivir, no en Venezuela, en el mundo. Entonces, eso lo dejo para que después cada uno me diga en un minuto lo que piensa con relación a eso. A lo mejor estoy diciendo algo que es una absoluta tontería, pero yo realmente creo que lo que genera esta universidad más que cualquier otra es conocimiento. Cada una de sus facultades es maravillosa. Los profesores, los académicos, los científicos, los humanistas, todos generan conocimiento y el conocimiento tiene un valor hoy en día más que nunca, muchísimo más que antes. Así que bueno, profesor, dígame 3 de las prioridades que usted ve en la universidad en 3 minutos. Tenemos que restablecer las relaciones con el Estado y con el gobierno, hay que decirlo, es el representante ejecutivo del Estado. Somos una institución pública, aquí se rompieron las relaciones, rechazaron la ley orgánica de educación, todavía la rechazan, algo que está vigente, no fue impuesto, antes que lo diga un candidato por ahí. Esto es parte de la realidad. Es una universidad pública, nos debemos al país, nos debemos al Estado, a las instituciones y esas relaciones que se tienen que restablecer en una sana relación, en condiciones bien claras y transparentes, donde cuidaremos la autonomía, por supuesto, que hasta ahora, para mi parecer, mi opinión muy humilde, no ha habido amenazas ciertas sobre esa autonomía, más bien la amenaza salió del interior de la UCB. Nos violamos nuestra propia autonomía. Tenemos que restablecer relaciones con las comunidades
con el sector productivo, privado y público. Ellos existen, son parte del país, de la economía, y podemos ofrecer conocimiento y tecnología mejorando aquí internamente nuestras condiciones, nuestro proceso académico, y hacer convenios bien claros donde las prioridades van a ser la universidad, el país y de último la empresa privada, cuyo dueño tiene nombre y apellido. Eso tenemos que estar claros. No puede ser que los intereses de la empresa privada esté por encima de la universidad. Eso no se puede aceptar, así quedemos o no quedemos en el cargo. Esto es una universidad pública. También tenemos que restablecer el clima de paz y tolerancia y democracia, como dije al principio. Tenemos que estar en confianza, que no me persigan. Disculpa que insista eso, fui testigo de eso durante 14 años al Consejo Universitario, estudiantes expulsados, profesores que le iban a abrir expediente por pensar diferente, es nuestra esencia de la universidad, pensar diferente, pensar diferente. Eso tiene que salir, eso es sagrado, eso es sagrado. No me pueden impedir por pensar diferente. Yo he dicho en los diferentes espacios, y lo digo con mucha responsabilidad, y lo digo aquí delante de mis compañeros y colegas que han sido hasta ahora dignos candidatos junto conmigo de esta campaña después de 15 años. Las puertas de rectorado, si llego, van a estar abiertas a todas las corrientes del pensamiento. Lo que no va a estar abierta ni un segundo y la cierro es al fascismo. Lo digo responsablemente. No va a entrar el fascismo. Aquí no puede de nuevo ocurrir lo que ocurrió aquí estos 15 años. Eso no lo vamos a permitir. Otra prioridad, por supuesto, establecer la arquitectura, no establecer, reacomodar, cambiar la ingeniería de los procesos administrativos. El POA, el Proyecto Operativo Anual, ahí llega al primer piso del Consejo Universitario un anteproyecto de presupuesto para el año que viene, que no fue consultado a las comunidades, que no fue analizado racionalmente por las dependencias llamadas centrales y decanatos. Llegan cifras abultadas y por eso entonces yo escucho frases que el presupuesto le tocó $1 por persona. Por favor, las cifras están abultadas, y lo digo también responsablemente. No ha habido un análisis racional de lo que realmente queremos. Yo soy profesor de hace 28 años, pregúntenme si a mí en la Escuela Vargas me consultaron alguna vez qué necesito para el año que viene. Como jefe de departamento, 58 profesores estaban bajo mi jefatura, nunca. Y eso es grave, pues, porque entonces, ¿cómo se basa el proyecto para el año que viene de presupuesto? ¿Cómo? No entiendo. ¿Y la tercera prioridad, profesor? Ahí voy. Usted se emociona, está bien. Sí. La tercera prioridad es los estudiantes. Los estudiantes, nuestra esencia, la esencia de la universidad. Esos estudiantes tienen derecho a ser formados con calidad, con ética y en el tiempo que está estipulado. Por supuesto, aparte de lo que va mal en su rendimiento, pero aquí la universidad no puede ser responsable que un estudiante tarde 10 o 12 años para graduarse. Y no estoy hablando de pandemia, Eso no puede seguir pasando. Los estudiantes y el país necesita profesionales. Y usted dijo algo muy importante, tenemos que lograr, no sé cómo, una de las cosas es la motivación, que en el salón no se le siga diciendo, estudia para que se vaya del país después. Eso no puede seguir pasando. Eso ocurre en nuestra casa, en la primaria, en la secundaria, aquí en la universidad lo fui testigo de eso. ¿Cómo es eso que tú estás haciendo un sacrificio, profesor? Te formaste aquí, y le estás diciendo a tu futura generación de este país que dentro de 40 años, 30 años no estaremos aquí, que te vayas del país. Y a veces por fines políticos con P minúscula. Bueno, todos los que usted tiene en el equipo técnico son todos de la UCB o casi todos y ninguno se ha ido porque no los dejó irse. ¿A usted no la deja irse? No, yo no los dejo irse. Yo creo que también es una responsabilidad motivacional de nosotros tratar de mejorarles el salario y las condiciones laborales y de vida para que la gente se quede. Pero también hay que decirle, yo tengo hijos, son estudiantes de acá, el esfuerzo. Siempre hemos vivido en crisis, compañeros, Cuarta, Quinta República. Yo vivo en Catio, no tengo pena de decirlo. El esfuerzo y la constancia, yo no estoy negando el salario, no lo estoy negando, es una necesidad. Pero, por favor, ¿quiénes nacieron aquí en cuna rica? Nunca, no lo sé, pero la mayoría no. Los que estudian en la central, ninguno. Pues no sé, pero generalmente. La mayoría no. Entonces el esfuerzo, el conocimiento implica quedarse y vivir en este país y acompañar a los venezolanos y venezolanas con entusiasmo, no fantasioso.
con bases reales, que tengan oportunidad de la formación, y la vida te va a dar oportunidades. El Estado va a tratar, la universidad va a tratar de que cuidarlo, esa es la palabra. Gracias. Cuidarlo. Muchas gracias a usted. Yo dejé, no es una pregunta, un comentario que hice, pero quisiera que muy brevemente, si quieren todos, menos de un minuto ya para ir cerrando, pero a mí sí me preocupa la autogestión, el futuro, porque sin recursos es muy difícil llevar una universidad al próximo siglo. Entonces, díganme qué piensan ustedes de transitar ese camino en algún momento. Empiezas tú, Amalio, que tienes el micrófono. Claro, por esa razón. Después te lo paso. La universidad no puede ser una empresa, no tiene por qué tener la racionalidad de una empresa. Si no, el profesor Cadena no hubiese ganado el premio Cervantes. Eso no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto del prestigio de la institución. Pero a partir de esos logros, a partir de esas facultades consolidadas que tiene la institución, nosotros podemos dedicar parte de ese conocimiento para transformarlos en bienes y servicios. Y eso puede procurar ingresos sustanciales para que la universidad pueda mejorar las condiciones de trabajo. Yo creo que combinar la función intrínseca, que es la función académica, que por supuesto es la esencia de la universidad, con la racionalidad suficiente para que nuestros proyectos tengan rentabilidad. Es la manera de armonizar las dos cosas. Muchas gracias. La universidad ya tiene algunas fundaciones con ingresos propios y ofrecen servicio y conocimiento. Hay que revisar los reglamentos. Uno, para que esa caja negra se convierta en transparente, ni siquiera blanca, transparente. Y otra, ver cómo esos ingresos propios contribuyen realmente a la necesidad de la universidad. Eso hay que decirlo. Aquí hay fundaciones, la UCB, Andrés Bello, que la han nombrado, que por cierto, no sé de dónde salen esos 12 millones de dólares, porque no ha habido rendición de cuentas en el Consejo Universitario. Pero bueno, tenemos que establecer convenios con el sector productivo, lo dije hace rato, existe en el país, forma parte de la economía, no tenemos miedo a ese sector ni a establecer convenios, pero lo repito, las condiciones tienen que ser claras. A favor de la universidad, por supuesto, es un negocio, pues, ellos van a ganar, pero nosotros vamos a ganar. Las prioridades van a ser los intereses de la universidad del país, y ahí tenemos que estar muy claro nuestra visión económica de la que tenemos, si es neoliberal, si es por ahí, que no voy a entrar en Honduras. Tenía un minuto, profesor. Entonces, esa gestión va a ayudar a cubrir parte de las necesidades, no todas. Entonces, estamos abiertos. Muchas gracias. Gracias, profesor Betancourt. Gracias. Si bien es cierto que somos defensores del presupuesto universitario y el presupuesto justo, sí consideramos que la universidad debe generar sus propios recursos, los ingresos propios. Y para ello, como bien se ha dicho, hay una serie de fundaciones e inclusive de un sistema que hay de estaciones experimentales que generan recursos para la universidad, pero más que eso consideramos que debe haber o desarrollarse un parque tecnológico que sea capaz de incubar empresas dentro de la institución y que permita que la universidad pueda tener una especie de clúster de empresas que serían unas empresas mixtas en donde la universidad coloca su conocimiento y su aporte de la investigación que se realiza dentro y el sector productivo nacional pueda colocar los recursos que se requieren. Gracias. Profesor Rojas. Sí, bueno, efectivamente la universidad tiene que primero exigir el presupuesto necesario para el funcionamiento al gobierno, pero es importante también asumir algún grado de autogestión. Este grado de autogestión, aún si el presupuesto fuese suficiente, es necesario también tener esa mentalidad de universidad emprendedora para poder generar recursos a partir del conocimiento. Sin embargo, no hay que confundir autogestión con privatización. Los recursos tienen que ser reinvertidos en la universidad para sus funciones y la universidad tiene que seguir siendo una universidad pública, una universidad que permita el ascenso social de la población a través de la educación. Entonces, quiero aclarar esto porque se tiende a pensar que la generación de recursos va a llevar a la privatización de la universidad y eso no es así. Es complementaria. No, el profesor tiene su micrófono. Profesor Horta. Todos estamos de acuerdo en lo que se ha dicho. Sin embargo, no se ha expresado el cómo. Entonces, nosotros los autonomistas, que somos una plataforma académica universitaria, estamos proponiendo que hay que tener un grado de descentralización relativa, porque hay mucha dispersión en esos procesos de generación de recursos
por ingresos propios. La Fundación UCB depende del rectorado, la Fundación Andrés Bello también depende del rectorado, pero el vicerrectorado administrativo poco tiene que ver con eso. Y en concreto planteamos que ese grado de descentralización relativa y descentralización relativa debe darse a través de la vía de la transformación del vicerrectorado administrativo para que gestione los recursos que proporciona el gobierno, gestione los recursos, los capte y los gestione los recursos de los ingresos propios y capte y gestione los recursos provenientes de la cooperación internacional. Gracias, profesor. Profesor Rago. En mi opinión, la universidad debe reencontrarse con sus dos atributos fundamentales. La institución es, en primer lugar, un proyecto intelectual. Eso quiere decir que la institución produce conocimientos. Su función principal es crear saber y comunicarlo. En el proceso de formación profesional, tanto de pregrado como de posgrado, que la universidad ofrece. Pero al mismo tiempo que proyecto intelectual, la universidad es proyecto social. Y esto significa que la universidad debe tejer con el mundo extrauniversitario una urdimbre densa de relaciones de intercambio de recíproco beneficio. Es de allí de donde van a depender las posibilidades de que la universidad obtenga recursos propios, haciéndole al mundo que se sitúa más allá de los muros de la propia institución la amplia oferta de servicios, de bienes, de desarrollos tecnológicos, etcétera, que la universidad tiene que ofrecer. Y luego el desarrollo, ya lo dije antes, de pericias institucionales. Esto es una cosa que no puede quedar librada a la libre iniciativa de 2 o 3 individuos, sino que debe descansar en políticas explícitamente formuladas para hacer de la universidad una institución que eche profundas raíces en el medio social del cual extrae su legitimidad, la sociedad. La universidad es una institución al servicio de la sociedad y del país. Gracias, profesor López Loyo. Muy bien, muy concretamente considero que el fundamento es establecer un sistema gerencial en la universidad para dinamizar la búsqueda de las cantidades de dinero que hagan falta para poder salir adelante. De allí, estrategias de búsqueda y también de recuperación de fondos con el Estado venezolano. Nosotros consideramos fundamental devolverle la alegría a la universidad, que este campus sea un referente cultural para la ciudad y que los estudiantes participen en esa transformación. Una transformación que va a ser difícil, lo que viene es trabajar, ese periodo de transición está en ciernes y de allí vendrán las modificaciones a mediano y largo plazo. Hay que hablar claro sobre esta circunstancia que nos toma con una universidad prácticamente postrada en su gestión administrativa. Esa dinamización de los procesos llevará a coordinar acciones con organismos desde afuera y desde adentro. Queremos que la universidad se incorpore al aparato productivo venezolano, que sigamos siendo y nos convirtamos en la gran consultora de Venezuela, que estemos sentados en los directorios de PDVSA o del área económica o de la política exterior o de la salud o de la educación. Aspectos claves que son fundamentales. La palabra fundamental es alegría y dignidad para la universidad. Gracias. Mientras estábamos despidiéndonos y agradeciendo, pues un profesor interrumpió para pedir que recordáramos la zona rental. Estoy seguro que cada uno de los candidatos, de los profesores, en su proyecto, que debe ser mucho más amplio que poder debatirlo en 1 hora de televisión entre 7 personas, tienen contemplada la zona rental como muchas otras cosas que seguramente ustedes que están en su casa deben haber dicho, pero no hablaron de esto y no hablaron de esto, y las humanidades y la ciencia y el mundo tecnológico. Son muchísimos los temas que se escapan y que no podemos abordar en 1 hora de televisión dividido entre 7. Lo que quería era darle un pequeño espacio para que estuvieran juntos, para que ustedes los conocieran, pero sobre todo para que vieran como yo este buen clima que hay entre 7 candidatos con 7 posiciones y 7 visiones de la universidad, diferentes, no excluyentes, y que además son un ejemplo en este momento para la universidad y para el país, para el mundo académico y para el mundo político. Así que yo particularmente les agradezco el haber compartido esta hora con nosotros, con nuestra audiencia en Vale TV. Estoy seguro de que desde el corazón quieren
ayudar y mejorar y reconstruir la universidad, no se olviden de los profesores mayores, no se olviden de los estudiantes. Miren, los chicos hacen de todo por no irse del país y quedarse aquí en Venezuela, y hay que ayudarlos, y hay que ayudar a los profesores mayores, porque todos vamos a llegar a esa edad. Y si no tenemos hijos, y si no tenemos familia, depender de esa jubilación debe ser muy duro después de haber dedicado tantos años a nuestra universidad. Es una reflexión que le hago como ciudadana y como ucebista. Así que gracias a todos, al profesor Humberto Rojas, al profesor Paulino Betancur, Amalio Belmonte, no están en orden, al profesor Rómulo Horta, Víctor Rago, López Loyo y Miguel Alfonso. Muchísimas gracias por su tiempo. Un aplauso para Vale Teber.